Bien, me parece que en ese atisbo, en esa fuerza, en esa determinación de encontrar las categorías jurídicas, hemos olvidado un poco el continente, ya no solo el contenido, sino la forma en el cómo vamos a aplicar esos derechos. Discutía con algunos colegas, de hecho, esta misma semana, el lunes y martes, al inicio de esta semana que concluye, estuve en la ciudad de Durango, en un conversatorio internacional que año con año organiza la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y estuvimos ahí conversando precisamente sobre la necesidad, ya incluso no tanto de teorizar las categorías del derecho, sino cómo vamos a establecer metodologías constitucionales comparadas para que esos derechos sean efectivos, porque evidentemente a mí me llama la atención cuando varios de mis colegas estamos a veces enfrascados en la teorización de si nos encontramos en la sexta, séptima o hasta octava generación de los derechos humanos. Sin embargo, esto desde un punto de vista academicista está muy bien, pero ¿cuál debe ser el reto no solo de los académicos, sino de cualquier estudioso del derecho y del conocimiento de los derechos, que finalmente somos cualquier ciudadano, porque no importa tu orientación profesional, no importa tu identidad política, ni tu acervo social como cualificación individual para no conocer y para no hacer tuyos los derechos humanos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, toda sociedad que se precie de ser una sociedad de primer nivel no solamente debe aspirar a conocer los derechos, sino a tutelarlos y sobre todo a ejercerlos con una palabra que está muy de moda dentro de los constitucionalistas, que es cómo vamos a aplicar la justiciabilidad de los derechos. Es decir, ¿qué es la justiciabilidad en cristianas palabras? Hacer que la persona, el ciudadano, pueda hacer suyo el derecho. Cómo el ciudadano puede manipular, ¿no? Un poco parafraseando al maestro al maestro Giovanni Sartori cuando hablaba de esta generación espontánea de los derechos, o el propio profesor Zagrebelsky cuando habla de este derecho dúctil, de este derecho que se estira y se encoge, que se puede incluso adaptar a las necesidades del momento o de la época. Entonces, más allá de esta superestructura orgánica, ¿no? Hablando de esta ingeniería constitucional que el mismo Sartori ha señalado en su obra, ¿cómo vamos a hacer posibles, viables estos derechos a la hora de aplicarlos en un sentido práctico? ¿Cómo vamos a generar no solo esta tutela, sino esta defensa de los derechos? Y aquí me parece que nos encontramos ante dos grandes escenarios, ¿no? El primero, creo que lo hemos abordado, desde luego puede ser siempre mejorable, pero creo que hemos abordado de manera por lo menos adecuada la difusión, el contenido, ¿no? Hemos un poco teorizado en los últimos, sobre todo a partir del revisionismo constitucional, del caso Radilla Pacheco contra México, a partir de la reforma constitucional de 2011. Creo que no solamente la Corte, sino todos los instrumentos constitucionales a los cuales el Estado mexicano tiene acceso y cualquier ciudadano, ha ido mejorando este aspecto en el cual hemos un poco organizado el método constitucional desde la perspectiva del derecho formal. Pero me parece que estamos todavía en ciernes, o todavía tenemos largos alcances para poder legitimar ese estudio jurídico a partir de diferentes disciplinas. Me parece que el derecho, y esto lo he discutido con varios de mis colegas, acabo de estar en el mes de septiembre en Colombia, precisamente en un seminario sobre el acceso universal de los derechos a partir de los instrumentos de política pública que existen, y hemos llegado a la conclusión de que los derechos humanos no son llamadas a misa, que los derechos humanos no van a existir a golpe de legislación o porque exista tribunales que simplemente los llamen y los instauren en una sentencia, que por supuesto que también es importante y es necesario. Creo que la vigencia de estos derechos va a radicar en la medida
en que el Estado y las personas cuenten con los instrumentos políticos, jurisdiccionales, instrumentales, legislativos pertinentes para que puedan tener acceso. Dicho de otra manera, normalmente para los que estudiamos derecho siempre se critica que hay dos grandes escuelas, ¿no? La escuela positivista y la escuela principialista, en donde pareciera que en la escuela positivista solamente cabe la concepción del derecho formal, el cual emana de un poder constituido que es el Parlamento, y a partir de ahí todas las instituciones políticas y democráticas tienen que obedecer al imperio de la ley, situación que por supuesto comparto. Sin embargo, el segundo elemento, que es el principialista, es aquel a partir del cual no solamente se construye el derecho desde la norma, sino también considerando otros supuestos de hecho contextuales, los cuales históricamente el derecho formal ni siquiera había visualizado. Es decir, se creía que a golpe de legislación, que a golpe de precedente, la naturaleza de los derechos humanos y sobre todo su andamiaje práctico y social iba a alcanzar un mayor nivel de conocimiento o un mayor nivel de preparación activa para que éstas se llevaran a cabo. Y nada más lejos de la realidad. Pero esto no significa que no debe existir un modelo positivista fuerte. Dicho de otra manera, para que los derechos humanos puedan existir en la práctica y tengan una vigencia real, es necesario un sistema estatal que funcione a partir de la teoría del Estado, de la teoría del derecho constitucional, a partir de la teoría de la justicia de John Rawls. Es decir, si no tenemos instituciones eficientemente democráticas, si no existen instituciones que estén al amparo y apego del control constitucional de legalidad, si no existen instituciones que estén obcecadas o que abjuren a los principios de corrupción, difícilmente los derechos humanos como tal, por mucho que los teoricemos, alcanzarán su máxima expresión. Yo siempre esto le comento a mis discípulos, a mis alumnos de manera incluso a broma, pero si no fuera dramático sería humorístico. Es decir, de nada nos sirve teorizar sobre los derechos humanos a gran escala si vas al juzgado y te pierden el expediente, si ni siquiera tienes acceso universal a la justicia porque el defensor de oficio tiene tantos asuntos que ni siquiera puede atenderte, tu caso en particular, si la justicia sigue siendo para los que más recursos económicos puedan obtener, con lo cual estamos ante un escenario peligroso, porque entonces los derechos dejan de serlo y se convierten en privilegios. Y aquí es donde hay que hacer un alto en el camino. Es decir, cuando hablamos de la educación de calidad, de la salud de calidad, de la justicia de calidad, estamos hablando de derechos emanados como principios universales, que por supuesto deben estar positivados y tienen que estar organizados en los instrumentos legales y por supuesto en las políticas públicas, que ahora está muy de moda esto de la política pública, la gestión del buen gobierno, el gobierno de resultados, el gobierno abierto. Pero todo esto, al final del día, no es otra cosa más que el engranaje para activar la parte teórica de los derechos. ¿Sí? Es decir, de nada nos sirve tener un catálogo lo suficientemente amplio de derechos, de nada sirve que seamos el país de América Latina con mayores tratados internacionales en derechos humanos firmados, que son alrededor de 52, si estos tratados y estos protocolos no se recepcionan de manera adecuada en el corpus juris, es decir, en el derecho nacional, y que sobre todo los entes constitucionales, el famoso juez Hércules que establece Working, no los amplía como son precisamente los poderes del Estado, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ahora los explicaré. Por lo tanto, la naturaleza misma de los derechos no solamente alcanza una dimensión jurídica, sino ahora y más que nunca alcanza una dimensión social. Su servidor actualmente participa impartiendo clases en una maestría que me parece muy interesante, que se llama Maestría